Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles y poder dar por terminada esta cuarta clase de esta materia para aquellos que están estudiando y acreditándose en el seminario MINS. Para los hermanos de la iglesia que son edificados, es parte de su discipulado y me alegra poder acompañarlos de esta manera. Vamos a comenzar con oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder concluir algunas cosas de la vida, pensamiento y ministerio del apóstol Pablo. Vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos has bendecido y nos has dado tu palabra para que nosotros seamos edificados, para que nosotros seamos llevados al crecimiento y a la fe verdadera. Amado Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Y permítenos, Señor, poner nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, y no en nuestras intenciones o las intenciones de otros, Señor, sean hermanos o no. Amado Señor, gracias te damos por el seminario MINS, por los que hacen posible que nosotros seamos capacitados, por nuestros pastores también, que se esfuerzan por enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, eso me es grato continuar con ustedes este estudio y voy a permitirme compartir pantalla para tomar nota. Sin embargo, antes de continuar con la cuarta clase, yo quiero retomar desde el primer viaje misionero de Pablo, porque en la clase anterior nosotros no pudimos tener las diapositivas por un error de ellas que estaban ahí, los mapas del primer, segundo y tercer viaje del apóstol Pablo. Entonces, permítanme un poquito, ahora sí, ver, este es el resumen del primer viaje del apóstol Pablo, ¿sí? Debemos recordar que el apóstol Pablo es un hombre que está sometido bajo autoridad, es un hombre que sabe trabajar en equipo. Ahora, cuando decimos que sabe trabajar en equipo, no es que él organiza un evento y se lleva a cabo. Trabajar en equipo es poder delegar, pero también poder estar bajo la- las órdenes de otros. Y esto es el caso del primer viaje del apóstol Pablo. Él parte de Antioquía, como ustedes se dan cuenta en pantalla, y él va a salir bajo la supervisión de un compañero. ¿Ustedes se acordarán de qué compañero salió en la primera? Bernabé. Muy bien, mi hermana, usted como siempre, diligente, de Bernabé. Y Bernabé, él sale para Chipre, como nos damos cuenta aquí en esta línea fucsia, luego va a Pafos, luego de ahí vuelven y salen en barco y se va a Perga. Después de Perga, él va a ir a Antioquía de Pisidia, luego irá a Iconio, de Iconio va a regresar a Listra y luego se irán a Derbe. Y esto es muy interesante por muchas razones. Aquí en nuestra diapositiva nos va a decir que él parte de Antioquía en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Luego él va a Salamina y Pafos dentro de esta misma isla de Chipre. Sin embargo, la Biblia va a decir que no va a haber fruto de la predicación. Hay una gran oposición de Elimas y de Sergio. De ahí posteriormente va a salir a Antioquía de Pisidia y va a haber una gran persecución de los judíos y gentiles, ¿sí? Son reacciones que siempre que se predica el evangelio, luego posteriormente irá a Iconio, Listra y Derbe, y nosotros finalmente vamos a ver cómo él va de regreso nuevamente a la base de operaciones que ya el Espíritu Santo había guiado al apóstol Pablo, a Bernabé, a todo el equipo, ¿sí? Y esto lo hace consolidando algunas iglesias.
Es algo que no habíamos visto, habíamos hablado de ello, pero no lo habíamos visto en el mapa. Entonces, esto es algo muy interesante. En su segundo viaje, que está de Hechos 16, Hechos 17, 18, vamos a encontrar que él sale nuevamente de Antioquía y sale hacia a visitar las obras misioneras que estaban en Asia Menor, pero también ahora va a tomar Macedonia, donde estará en Neápolis, Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, bajará a Grecia, llegando a Atenas y a Corinto. Y posteriormente él tomará un barco de regreso para ir a Jerusalén, y recordemos que de Jerusalén que va a devolverse nuevamente a Antioquía. Entonces, estos son más o menos las rutas que él tenía. En su tercer viaje vamos a encontrar, simplemente para retomar, algo muy interesante. Nuevamente va a salir de Antioquía, va a ir para Tarso, de donde él era, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Esta será la primera vez que va a ir a Éfeso. Ahí se quedará un muy buen tiempo. Irá para Esmirna, Pérgamo, Troas y cruzará a Macedonia. Y esto es muy importante porque ahí está Neápolis, Filipos, Apolonia, Anfipolia, perdón, Tesalónica, Berea, Acaya y Corinto, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros porque después él va a hacer una ruta de regreso, pasando nuevamente por algunas iglesias de Macedonia para luego volver a Mileto, Rodas y Pitara, volviendo finalmente aquí como lo vemos en el mapa, ¿sí? A Antioquía de Pisidia, perdón, a Antioquía nuevamente, ¿sí? Lo que están viendo aquí en este mapa, este es del tercer viaje. Hay un cuarto viaje, algunos lo consideran un cuarto viaje, otros no. Algunos hablan que no es un viaje, ya que estuvo bajo la autoridad del Imperio Romano, porque cuando él iba a ser matado en Jerusalén, los soldados le guardaron la vida, lo tomaron prisionero, lo dejaron 2 años preso y posteriormente se decretó otra ida hasta Roma y ser juzgado como romano. Él se queda preso 2 años debido a que tenía que esperar la respuesta del César para ser juzgado por el César en persona. Y esto es muy interesante. En medio de este viaje está el naufragio a Malta y Dios usa para seguir multiplicando y extendiendo aún en los momentos finales de la muerte de Pablo el evangelio. Hasta aquí es lo que nosotros vimos desde la semana pasada con los viajes del apóstol Pablo. En esta oportunidad, mis amados hermanos, nosotros vamos a poder entender y escuchar la presentación sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo, pero con un énfasis sobre nuestra cuarta clase de manera especial, ya que nosotros hemos visto que él va a pasar de un estatus de perseguido a de perseguidor a perseguido. Saulo, perseguidor, da paso a Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, es básicamente cómo va a decantar su vida y va a terminar su vida. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, quisiera que nosotros nos hiciéramos una pregunta, y es una pregunta que debe ser para nosotros. ¿Qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo? Y hacernos tal vez una pregunta: ¿por qué Dios, de todos los apóstoles, inspira a los escritores bíblicos a escribir sobre este varón, este hombre de Dios? Porque ciertamente, aunque capacitado de muchas maneras, también un hombre que fue muy tratado por Dios. Siempre Pablo me hará recordar a un hombre de Dios en el Antiguo Testamento que tiene que ver con Moisés, porque tienen varias situaciones en paralelo.
Ambos fueron hombres muy preparados. Ambos fueron hombres de mucho conocimiento, no solamente del evangelio, sino de muchas otras situaciones de la vida. Recuerden que Moisés fue preparado como un príncipe de Egipto y tuvo los mejores educadores, tuve la mejor formación en todos los aspectos humanos que pudiéramos pensar. Y Pablo también lo tiene de la misma manera. Sin embargo, hay algo que tienen en común. A Dios los llama a los dos para servir en su momento y a su tiempo. Lo hace de maneras extraordinarias. A Moisés lo pone o lo llama desde una zarza ardiente, que pudiéramos decir que no podía ver, decía la escritura, y esto es muy importante. Dice que la zarza ardiente le enceguecía, y es algo que tiene una similitud con el apóstol Pablo. Tanto Pablo y Moisés, como les decía, fueron hombres muy capacitados para liderar, capacitados no solamente en los aspectos teológicos, sino en los aspectos humanos. Y todos fueron preparados o encaminados para liderar al pueblo de Dios. Y esto muy importante. Presbítero Luis, muy buenas noches. Me alegra mucho. Entonces, estamos viendo qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Y algo que tenemos que comprender es que cuando se conoce a Cristo, se conoce a la perla de gran precio y se desecha todas las demás cosas. Y esto debe ser muy importante para todos nosotros, mis amados hermanos, porque solo así vamos a poder entender cuál es el propósito de nuestra vida. Y así como Moisés fue llamado en la zarza ardiente, Pablo fue llamado en una visión. Hechos 9 nos narra esta visión que es extraordinaria, donde ambos son reconvenidos, posiblemente humillados, pero también tienen algo en particular los dos. Moisés, Dios no le cambió el nombre. Recordemos que a Abraham, Dios le cambió el nombre. A Jacob, Dios le cambió el nombre. Sin embargo, hay algo muy particular. A Moisés, Dios no le cambió el nombre. Y tampoco a Saulo. De hecho, casi el grueso de todo Hechos de los Apóstoles, nosotros nos damos cuenta que es tratado como Saulo de Tarso. Solo cuando leemos las cartas del apóstol hacia las iglesias, él, una y otra manera, se empecina en que no lo vayan a llamar Saulo, sino que lo llamen Pablo. Ahora, no lo hace por engañar, no lo hace por una causa equivocada. Recordemos que el nombre de Pablo significa pequeño, y esto es algo muy importante. Entonces, pequeño siervo de Cristo, pequeño apóstol por el Señor, siempre, o sea, siempre él tiene que hacer un esfuerzo para que nosotros debamos entender que hay que poner nuestros ojos en Dios y no en él. No como tal vez algunos pastores que se jactan de su descendencia, que se jactan de sus años de servicio en la iglesia o sus logros en la iglesia o sus logros seculares. Entonces soy fulano de tal, maestro, doctor, PhD. Entonces, Pablo nos enseña algo totalmente diferente. Desde que el Señor lo llamó, él sabe qué lugar ocupa en la iglesia. Lo hace no para enseñorearse de la grey, ni tampoco para ser negligente, sino para poder trabajar en equipo. Y es algo que debemos concluir en el día de hoy. Porque trabajar en equipo no es mandar a hacer o dejar de hacer. Es poder hacer junto con los demás. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Entonces, de perseguidor a perseguido. Y yo quisiera que hoy meditemos eso y lo meditemos en nuestro corazón con mucha seriedad, porque nosotros conocemos los viajes de Pablo y no hemos reflexionado el por qué viajó de esta manera. ¿Por qué yo les hago esta pregunta? Porque Pablo posiblemente pudo viajar
de la mejor manera. La mejor manera de viajar y la más segura era viajar por mar, ya que viajar por todo el continente a pie, a lomo de bestia, primero era muy incómodo. Los viajes eran extenuantes, eran muy peligrosos, queridos hermanos, ¿sí? Si hoy en día, con toda la modernidad y control que tenemos, hoy manejamos celulares, GPS, muchas cosas con las cuales nos advierten de los peligros. En la época de Pablo no había nada de esto, pero su amor de Pablo por la iglesia, por su Señor, por su Dios, por su Salvador, hace que nosotros comprendamos qué es realmente la gran comisión y el ministerio de la extensión del reino de Dios. Ahora, posiblemente nosotros no hemos pensado en algo muy importante. Pablo no estaba haciendo esta obra solo, lo hacía con el equipo que Dios le había dado. En la iglesia, mis amados hermanos, no existe llaneros solitarios. En la iglesia no existe, queridos hermanos, superhéroes. Pablo no era el superhéroe del Nuevo Testamento. Pablo no es el Superman de esta historia. Pablo es aquel que es parte del engranaje de la evangelización y de la extensión del reino. Y debemos recordar que para esto había todo un sistema operativo. Había algo muy importante. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan. Y miren, el análisis que hace, el análisis que hace Ananías cuando ve a Pablo, dice: este hombre es malo. Es como cuando uno tiene un vecino que es un pillo, borracho, adúltero, y luego llega a la iglesia y dice: pastor, a sus órdenes, he creído en Cristo Jesús. Y uno dice: este nos echaba a la policía, este nos molestaba y nos ponía el equipo a todo volumen. Y uno no la cree. Sin embargo, mis amados hermanos, algo que es muy importante, lo que el Señor, nuestro Señor Jesús dice, y lo que dice es claro. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en mi presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Hay tres tipos de personas que acá el Señor Jesús dice a quienes su instrumento. Ahora, esto es muy interesante porque él no habla de su líder, no habla de su pastor, no habla de su ungido, habla de alguien que tiene que ser usado y bien usado para poder predicar el evangelio. Y dice que llevará a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no era judío. Ahora, lo importante es que él llama y dice a los reyes. También a quienes, a los hijos de Israel. Y estos tres tipos de personas abarcan todo el mundo. ¿Quién podía predicar al mismo César? Pues el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque él tenía los títulos, la categoría, tenía el entrenamiento y no era cualquiera. Lo que añade en el versículo 16 Lucas cuando nos narra la conversión del apóstol es lo siguiente: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si alguno quiere servir a Cristo, debe comprender algo, que no vamos con casa, coche, beca y todo pagado. Todo lo contrario, vamos con una consigna, mis amados hermanos. Vamos a padecer por el nombre de Jesucristo. Claro, vamos a padecer el desprecio posiblemente de nuestros familiares, de nuestros conocidos, las necesidades que pasaremos en la iglesia, porque normalmente la iglesia es ajena o se hace ajena de las necesidades de aquellos que Dios envía.
Sin embargo, todos estos vituperios, estas pruebas, estas situaciones son las que Dios ha puesto como una marca para aquellos que necesita el Señor, que sean instrumentos escogidos para llevar su nombre en presencia de todo aquel. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, recuerdan, ¿cómo lo llama? Le dice hermano Saulo. Primero lo vio como su enemigo, ahora con la convicción que el Señor le da, le dice hermano Saulo. Lo segundo, le dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la visita y seas lleno del Espíritu Santo. Pregunto, ¿este es el momento de su conversión o su conversión ya había ocurrido cuando el Señor Jesús lo arrojó del caballo camino a Damasco? ¿Por qué hago esta reflexión? Por el texto bíblico. ¿A qué se refiere? Y algo que debe ser interesante para nosotros, mis amados hermanos, es que el apóstol Pablo fue un hombre que se sujetó bajo autoridad. Es un hombre que fue a Ananías, un desconocido prácticamente, pero era un anciano de una iglesia, el cual pone las manos sobre él y lo unge, lo llama y lo envía y le dice qué es lo que va a suceder, que él tiene que recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y es una declaración de la humildad y la mansedumbre de un hombre que había luchado mucho por tener un nombre. Recuerden que todos los títulos que tenía el apóstol Pablo son manifiestos: fariseo de fariseo, hijo de romano, nacionalidad hebrea, hablaba 3 idiomas por lo menos. Y todo esto es lo que nosotros vemos. Fue Ananías el que entra en la casa, pone las manos sobre él, lo llama. Y en ese momento, queridos hermanos, nosotros vamos a ver que Dios está obrando en el corazón de aquel que es un siervo de Dios. Todo aquel que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que nosotros padezcamos por Cristo. No debemos padecer por ser personas de mal testimonio, sino por ser de buen testimonio. Y algo interesante que vemos en los textos de la misión de Pablo, si nos damos cuenta en este texto que el Señor Jesús dice, lo primero es que él fue llamado a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y esto me parece muy interesante. Si ustedes se dan cuenta aquí, dice el Señor, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Porque el Señor va a alcanzar a los perdidos, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo lo hace? Si nosotros nos damos cuenta cuál fue la tarea fundamental del apóstol Pablo, y fue fundar iglesias. Y en esas iglesias levantó pastores, levantó ancianos, levantó diáconos. Él escribió sobre esto mismo. Se proclama el evangelio para tener iglesias, para que las familias tengan esperanza, para que nosotros estemos esperando al Señor. Lo segundo que vemos en la misión de Pablo es que el Señor no lo envió bajo un programa humano. Si ustedes se acuerdan, y ahorita debe estar muy fresco en sus mentes, cómo fue el viaje del apóstol Pablo, una y otra vez él iba a pie y a lomo de bestia para poder visitar las iglesias, esas obras del Señor. Él no iba a visitar a los hermanos, él iba a visitar iglesias. Y la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos cuenta que muchas veces el Espíritu Santo no daba resultados o no le permitía ir a ciertos lugares.
pero cuando le permitía, las personas creían y se fundaban iglesias. Y era la misma orden de Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el éxito del apóstol Pablo, viajar bajo el modelo de Dios. Hacía discípulos, los bautizaba y luego vigilaba para que ellos estén aprendiendo en cada lugar. Y mire lo interesante, el Señor le habla de tres tipos de personas o grupos de personas: gentiles, reyes y la casa de Israel. Mire, no dice judíos, dice acá los hijos de Israel, la casa de Israel. ¿Por qué tienen que ser alcanzados ellos? Porque ellos eran religiosos, mas no creían en Cristo, por tanto no eran salvos. Y esto es algo muy importante. Alcanzar estos grupos de personas era para, como vemos en nuestra diapositiva, establecer iglesia. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos, porque la única manera de establecer iglesia es con creyentes. Y estos creyentes, mis queridos hermanos, es algo fundamental, porque los creyentes no son puestos al azar. Los creyentes son puestos para que ellos puedan conformar la familia de Dios. La razón de la vida de Pablo fue establecer iglesias. La razón de los cristianos convertidos era establecer iglesias. Y todo esto no era para tener una mejor vida, queridos hermanos. Era para padecer. Solo piensen que tengamos que viajar no por un descanso, no por un aniversario o un agasajo, sino solo por predicar la palabra. Él llegaba y aprovechaba su tiempo, no para tomarse un airecito, queridos hermanos, no para tomar solecito y broncearse, era para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que viajar o salir de paseo sea malo. Lo que estoy diciendo que lo duro que debió haber sido para el apóstol Pablo no descansar. Él viajó aproximadamente de 12 a 15 años, imparable, predicando el evangelio. Y esto debe ser muy importante para nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 21 al 23 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones estemos en el reino de Dios. Ahora, mis amados hermanos, yo les quiero que se haga una evaluación, porque el Señor nos confirma por su palabra y nos exhorta por su palabra que permanezcamos en la fe en medio de las tribulaciones que nosotros tenemos, pero hay que establecer el reino de Dios. Versículo 23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Una tarea fundamental de Pablo fue constituir pastores, ancianos, delegar, dejar que las iglesias funcionen de manera autónoma, que sean autosostenibles. Y para que sean autosostenibles, tenemos que entender que los que pertenecen al reino de Dios deben invertir en el reino de Dios. Lo que está resaltado en pantalla debe llamar su atención. Y es lo que hemos estado diciendo de la misión de Pablo: anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, hacer discípulos en medio de muchas tribulaciones, pero hay que constituir ancianos en cada iglesia. Cuando en Hechos de los Apóstoles habla de ancianos, está hablando de pastores y presbíteros o de pastores y ancianos gobernantes.
Y esto es muy importante. ¿Cuál fue el modelo del apóstol Pablo? Y esto debe ser fundamental para nosotros. Proclamar a Jesucristo. Miren, una de las cosas que el apóstol Pablo manifestó siempre fue su deseo inherente de no presentarse él, de no ser reconocido él, sino de que reconozcan a Cristo. Y pregunto, mis amados hermanos, ¿ese es tu deseo por el cual tú vienes a la iglesia? ¿Que vean a Cristo en ti? Porque fácilmente hay muchos que sirven en las iglesias, pero yo creo que muchos de ellos se sirven de las iglesias. ¿Estás convencido de lo que Dios te ha llamado a ti a hacer en favor de la extensión del reino? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Pablo nos muestra un modelo de una vida exitosa, piadosa en el Señor. Y es que él cada vez que pudo proclamó a Jesucristo. Trabajó en equipo. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Él tenía una memoria de aquellos con los que trabajaba de manera extraordinaria. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Hay algo que es importante. Entonces, ¿qué significa trabajar en equipo, mis amados hermanos? No significa, no significa que nosotros solamente deleguemos, solamente seamos veedores, sino seamos parte de esta misión. El Señor sí llamó a Pablo, pero debemos recordar algo, toda la logística que hay en Hechos de los Apóstoles, hermanos preparándose para recibirlo, hermanos congregando a otros hermanos para poder comprender que se va a predicar el evangelio, hermanos preocupados por el hospedaje de Pablo y de sus compañeros de trabajo. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, debe llamar nuestra atención. ¿Tú sabes a qué Dios te llamó dentro de la iglesia? ¿Con qué estás contribuyendo a la extensión del reino? O mejor, ¿cómo estás contribuyendo a ese trabajo en equipo? Porque a algunos el Señor llamó a ser manos, a otros pies, a otros boca, a otros nariz, a otros ojos, a otros oídos, pero todos somos parte de un cuerpo. Pablo nos va a mostrar que él en ningún momento tenía la presunción de querer figurar y decir, es que estos son míos. O como él lo dice en una de las cartas, es que algunos están diciendo por ahí, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Otros, los más espirituales, decían, yo soy de Jesucristo. Y esto no es lo que Dios quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos trabajar en equipo. ¿Para qué? Para la extensión del reino. No se trata de trabajar para un momento litúrgico, queridos hermanos, sino es trabajar para la extensión del reino. ¿Es claro, mis amados hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Podemos analizar esto? Para trabajar en equipo tenemos que entender el modelo de Pablo, la mutua sujeción. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te sujetas, evitas que la otra persona se adelante, pero también evitas que se atrase. No hay uno más importante que el otro. Si nosotros entendemos que Pablo entendió que la extensión del reino tenía que ver con el trabajo en equipo, él tenía que sujetarse a los horarios que le ponían para predicar, en las casas que se tenía que hospedar, donde tenía que comer, y muchas veces le tocó trabajar.
y le tocó trabajar porque hubo iglesias que no solamente eran inmorales, libertinas, sino miserables y tacañas. Y es algo que nosotros vemos que va a suceder en el modelo de Pablo. Y Pablo dice, y yo trabajé y no ejercí mi derecho de ser sustentado, porque el que trabaja del evangelio, viva del evangelio, sino como parte de su sujeción a la situación y a la falta de madurez, y para vergüenza de los hermanos que teniendo un pastor no velaban por él. Otro de los modelos que vemos de su trabajo del apóstol Pablo fue el escribir. Fue uno de los autores que escribió muchísimo más. Claro, era voluntad del Señor. Escribió por lo menos 13 documentos, las cartas paulinas que nosotros conocemos. Pero si evaluamos también, mis amados hermanos, es parte del Nuevo Testamento, es parte del mensaje de Dios, así como las cartas de Juan, así como el documento que tenemos de Hechos de los Apóstoles, de los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o tal vez como los escritos que tenemos de Judas, de Santiago. Amados hermanos, y algo fundamental que vemos en la vida del apóstol Pablo es su amor por la iglesia, su amor por el prójimo, su entrega total y absoluta para no querer ser gravoso, sino todo lo contrario, poder disipularles con el ejemplo. Él encarnó el amor del Señor porque lo dejó todo literalmente para fundar iglesias, para disipular, para ordenar ministros, para formar la doctrina de cada iglesia. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Queridos hermanos, una de las iglesias más pudientes del Nuevo Testamento era la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo lamentable de la iglesia de Corinto? Todas las luchas que ellas tenían. Tenía una lucha porque eran libertinos. Había inmoralidad en medio de ellos, pero a pesar de ser una península, un puerto próspero, donde las hermanas estaban más preocupadas de qué traje iban a usar, qué joyas iban a mostrar, qué peinados iban a manifestar, no se preocuparon de su pastor. Por eso el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, ahí donde ustedes están leyendo, en el versículo 11 del capítulo 9. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? El apóstol Pablo está desafiando a la iglesia. Fíjense que por eso muchos pastores hoy en día tienen que abandonar muchos de sus estudios teológicos, o peor, no tienen con qué estudiar. ¿Por qué razón? Porque tienen que trabajar, no tienen tiempo o no tienen el dinero. Y lo que está aquí puesto en la Biblia es para vergüenza de esta iglesia, porque no era lo ordinario. De hecho, el apóstol Pablo les dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Y les voy a hacer un ejemplo. Usted vive en el estado de Colombia
vive en el departamento de Cundinamarca, particularmente, pues creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí en Bogotá. Y pagamos impuestos. A eso se está refiriendo. Nosotros pagamos por instrucción de colegio, de universidades. Pagamos por circular un vehículo en la ciudad, por tener una casa. Y eso es justo y está bien. El apóstol Pablo no está diciendo que sea mal, pero él dice que ese también es el derecho de un pastor. Pero ¿qué dice Pablo? Porque algo extraordinario que hace él es, pero no hemos usado este derecho. O sea, lo justo es que le paguen, pero él no ha usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. La siguiente cita es aún más fuerte todavía. Está en 2 capítulo 11, versículos 7 al 11. Y reflexiona sobre lo que acaba él de escribir y acabamos de leer. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os predicando el evangelio de Dios de balde, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y esto sí debe ser vergonzoso. Porque él les está diciendo, mientras que otros pagan mi salario, los que disfrutan la instrucción son ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga. Esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo, Saulo, un hombre que era rico, que tenía todos los títulos, todas las comodidades, tuvo necesidades, pero en ningún momento se le acercó a ninguno de la iglesia y le dijo, tengo esta necesidad. Y esto es algo extraordinario, mis amados hermanos, porque es como vemos cómo el Señor vela por sus siervos. Y Dios veló por Pablo, porque usó a otras iglesias para vergüenza de Corinto, porque cubrió sus necesidades. Dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Una labor, y nosotros conocemos a un pastor cuando él no se hace gravoso a nadie. O sea, no le está diciendo yo necesito, yo quiero, mostrando la necesidad. Porque así como todos nosotros tenemos que tener sustento y abrigo, es el derecho de un pastor. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Saben quiénes habían sustentado al pastor Pablo para que trabajara en Corinto? Ahora, Corinto no daba, no porque no tuviera, sino porque tenía otras prioridades, posiblemente lo que le pasan a muchos. Ponen otras prioridades por encima de su iglesia, por encima de la extensión del reino. Y es un llamado de atención para todos nosotros. En esta cita que tenemos aquí al frente de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, narra algo similar. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos
nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren este texto que Pablo escribe a Tesalónica. Una consigna que él tenía era no ser gravoso a nadie, no contarles de su necesidad, porque claro, es notorio que la iglesia debería preocuparse por él. Él era un hombre perseguido, pero él siguió adelante. Y saben algo muy interesante, predicó el evangelio y predicó para que nosotros podamos ser edificados, para que los hermanos en cada iglesia que visitaba se fuera el arrepentimiento. Dice, no usamos palabras lisonjeras. Hoy, lamentablemente, la gran mayoría de pastores son hombres que son políticamente aceptables, hombres que guardan silencio frente a la mala conducta de muchos de sus feligreses, hombres que no disipulan a los hermanos como se debe. Se les permite todo. Recuerden que en Corinto había un hombre que se acostaba con la esposa del padre y nadie había dicho nada. Y Pablo le llama duramente la atención. Mujeres que competían por tener el mejor vestido, el mejor maquillaje, las mejores joyas, los mejores peinados. Sin embargo, algo que nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Pablo no se cayó, todo lo contrario, los llamó al arrepentimiento. Ellos en Corinto abusaron de la cena del Señor, de los ágapes, y Pablo los pone y los exhorta duramente. Cada una de sus cartas es una exhortación para vivir para Cristo, y por eso él los dice, no usamos palabras lisonjeras o palabras de adularlos, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, no buscaron la gloria de los hombres. ¿Cuál es el modelo de Pablo? Sí, él fue tierno, fue como una nodriza, con ternura, pero les exhortaba para confiar en Dios y en el Evangelio. Amados hermanos, la vida del apóstol Pablo es manifiesta en la Escritura, en cada uno de esos renglones que nosotros leemos. Primera de Tesalonicenses, versículos 2 del 9 al 13 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Queridos hermanos, Pablo sabe que por mucho tiempo, una y otra vez, siempre trabajó, pero él no se quedó callado y les dijo, hermanos, yo he trabajado y trabajaba de día y de noche y les predicaba el evangelio. Hoy para muchos el trabajar mucho es una excusa para no llegar a la iglesia, para no hacer sus labores, y eso es pecaminoso. Pablo les recrimina esto, les reprocha esto. ¿Y saben qué es lo que dice versículo 11? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo fue como un padre para la iglesia. Y esto nos debe llamar la atención. El resultado. ¿Cuál fue el resultado del ministerio del apóstol Pablo? Ya tenemos una visión, un modelo. Miren, queridos hermanos, él fundó iglesias locales, fundó y ordenó pastores, ancianos. Él entrenó líderes, más de 50. ¿Y saben qué es lo curioso del modelo del apóstol Pablo? Es que los discípulos iban a él,
no él a los discípulos. Y no era porque era el gran hombre de Dios, sino para aprender. Nosotros tenemos que entender que debemos apartar un tiempo para ser enseñados, para ser formados. Queridos hermanos, la vida de Pablo nos dice que en estos 15 años él entrenó más de 50 personas. Nosotros solamente nos acordamos de Timoteo, de Tito escasamente. Y él enseñó con la vida y nosotros vemos el resultado, hombres dispuestos a servir, hombres dispuestos a dar la vida por el evangelio, hombres que abrían las puertas de su casa para recibir, para predicar el evangelio, para conformar iglesias. Documentos dejó 13 cartas y fue testigo y testimonio del evangelio. Pablo, mis amados hermanos, no es un superhombre, pero Cristo nos muestra a través de él que un hombre que teme de Dios es útil para el evangelio. Testigo o mártir, testimonio de ver todo lo que Dios hizo en su vida y él no reclamó de él nada suyo. Estas son las 13 cartas que él escribió, de las cuales, mis amados hermanos, hay 4 que son muy importantes. Estas 13 cartas son Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Pero yo quiero rescatar estas que son llamadas las cartas de la prisión. ¿Por qué razón? Porque en estas cartas él desnuda su corazón. Él está preso. Él sabe que está siendo preparado para ser ajusticiado, pero él no cuenta sus pesares, no cuenta sus tristezas. Él no, él no dice estoy enfermito o estoy necesitado. Hay una de las cartas que me llama la atención porque él dice, acá está haciendo mucho frío. Ay, quisiera que alguien va a venir a visitarme, me traigan mi capote y mi bordón. O sea, mi chaqueta y mi bordón. O sea, él no está pidiendo que le compren nuevo. Simplemente dice algo que yo olvidé, tráigamelo porque acá hace frío. También dice, oren por mí para que pueda seguir predicando el evangelio. Y miren, queridos hermanos, yo tengo 12 años de ser pastor y no he encontrado el primero que me diga, pastor, ore por mí para que no falte un domingo a la iglesia. Ore por mí para que yo pueda tener la capacidad de predicar el evangelio. Ore por mí para que yo pueda servir día con día al Señor sin desfallecer y tener temor de Dios. Casi siempre las oraciones son por la salud, por la economía, por las relaciones. Y está bien, hay que orar por eso. Pero creo que lo fundamental es ser testimonio, ser testigos de que Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es el carácter de Pablo, mis amados hermanos? Miren, creo que no hay una definición mejor para Pablo. Pablo poseía un temperamento de líder, una voluntad de hierro, lo que se proponía lo hacía. No importa las circunstancias, no importa la salud, no importa la economía. Qué constancia tan inquebrantable él tenía. Lo que muchos carecen, que cualquier cosita parecen como hombres de papel. Le cae una lloviznita y no sirven para nada. Tenía un sentido para la iniciativa increíble. Una manera extraordinaria de trabajo y de resistencia. Trabajaba en una cosa y estaba listo ya para la otra. Un carácter conquistador. Ahora, cuando digo un carácter conquistador, no estoy pensando que era un hombre que conquistaba mujeres. No, él llegaba a sus metas. Decía, acá va a haber una iglesia y había. Acá vamos a formar un pastor y ese pastor lo había. Era un hombre apasionado, impetuoso, dominador, que se entregaba de tal modo al amor o al odio.
Miren, queridos hermanos, este Pablo es el mismo Pablo antes y después de Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ahora todo lo que hace después de Cristo lo hace en favor del reino de Dios. Lo hace en favor de la extensión del reino de Dios. Lo hace en favor de una iglesia, no de personas. Y ese es un desafío que Él nos presenta hoy. Que nos enseña el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo nos enseña la importancia de la labor pastoral en los cristianos. Él fue un padre, como un padre para sus hijos. Él nos enseña el valor de la redención y los resultados seguros. Cuando uno trabaja con creyentes, queridos hermanos, sí o sí el resultado va a ser extraordinario. El trabajar con creyentes es trabajar en equipo porque tenemos la misma convicción sobre la iglesia y la extensión del reino de Dios. Y eso es algo hermoso, porque no es algo que se esté forzando, sino es algo que nace del corazón. Queridos hermanos, el estilo de liderazgo del apóstol Pablo, un líder con actitud de servicio, de abnegación, de piedad, de justicia, de entrega, de pasión y de sacrificio. Y estas son las cualidades de un líder cristiano, de alguien que quiere realmente liderar en la iglesia, estar al frente. Un hombre que está dispuesto a seguir adelante pese a las circunstancias, a seguir adelante pese a la adversidad, a seguir adelante pese a nuestra propia vida. Alguien que cree en los dones y ministerios que Dios nos ha dado y nos ha dado a todos. Y por eso él fue exitoso y no falló. Romanos capítulo 16, versículos 5 al 16. Yo sé que son textos largos, queridos hermanos, pero son textos que debemos oír con el corazón. Y miren, queridos hermanos, yo les dije que él trabajaba en equipo. Subrayen cada nombre que hay aquí. Esta es la carta a los romanos al final. Y dice, saludad también a la iglesia de su casa. Wow. Hay iglesias en casa. Y esto no era incómodo para ellos. Las iglesias en casa fue el modelo por muchos años y siglos de la iglesia cristiana. Solo hoy en día tenemos grandes templos destinados para lugares posiblemente no del Señor, sino de entretenimiento. Pero las iglesias nacían en las casas y se multiplicaban. ¿Qué días yo hablaba con una hermana y yo le comentaba que que la iglesia nuestra estaba en casa? Y ella me decía, pastor, hace 40 años nuestra iglesia estaba en casa y nosotros con mucho esfuerzo, con compromiso cristiano, levantamos un templo, pero después de muchos años de estar en la casa de uno y de otro. Y Pablo nos recuerda que las iglesias nacen en las casas de los cristianos, en las casas de aquellos que están convencidos que la esperanza de su familia, la esperanza de sus conocidos, la esperanza de sus vecinos es que conozcan a Cristo. Y tener una iglesia en casa incomoda mucho, queridos hermanos. Se rompen las cosas y uno no sabe quién las rompió. Se ensucian las cosas y uno no sabe quién la ensució. Pero eso no importa, mis hermanos. Lo que importa es hacer la tarea de predicar a Cristo. Y Pablo nos recuerda eso. Y miren con qué ternura él habla. Dice, saludad a Epeneto. Nosotros fácilmente recordamos a Pedro, a Juan, a Lucas. Y el apóstol Pablo habla de Epeneto. Y él lo dice, amado mío, el primer fruto de Acaya para Cristo. Este es un nombre tan extraordinario que le pudiéramos poner a un hijo, a un nieto. Es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico. Yo sé que ustedes no van a apuntar estos nombres,
para ningún nieto o hijo. Pero Pablo los tiene apuntados en su corazón. Él recuerda con quién ha trabajado. Recuerdan que yo les decía que trabajar en equipo es realmente amar al prójimo, es saber qué lugar me dio. Dios lo llamó a Pablo a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a ordenar pastores, ancianos, pero él nunca se cree más. Todo lo contrario, él se rinde al evangelio y honra a aquellos que trabajan. Es como cuando el pastor dice, yo con fulano de tal he trabajado, tal es mi diácono, tal es mi anciano, siempre están en la iglesia, estamos haciendo este trabajo, estamos predicando el evangelio por años. Dice saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Miren lo importante de este texto. Pablo no era el único de su familia que había llegado al evangelio. Es como cuando uno dice, es que mi tío, mi primo, mi hijo, mi nieto, y miren, algo que llevo en mi corazón, solo si Dios pone esto, yo quiero ver a mis hijos en el evangelio siempre. Pablo dice, Andrónico y a Junías, mis parientes. Él creo que es uno de los pocos creyentes que puede decir que unos parientes de él y compañeros de prisiones. Y saben, a mí me da alegría poder predicar el evangelio. Y yo puedo decir mi cuñado, mi cuñada, mi concuñada, mis sobrinos están en la iglesia. Porque hace mucho tiempo aprendimos con mi esposa que abrir las puertas del evangelio es abrir las puertas a la iglesia, y abrir las puertas del evangelio y de la iglesia es abrirlas al reino de Dios. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias. Miren este nombre. Y él le pone un adjetivo calificativo, amado mío en el Señor. El corazón de Pablo es un corazón tan grande. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, habla en plural. Él sabe que trabajar en equipo es trabajar en mutua sujeción, no negociando, sino poniéndose y entendiendo lo que Dios quiere. Dice, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo, otra iglesia en casa. Cuánto gozo es comprender que somos salvos y que somos portadores de esa salvación, que debemos ser luz y sal, mis amados hermanos. Saludad a Herión, mi pariente. Ya van 3 parientes de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, otra casa, otra iglesia, la casa de Aristóbulo, perdón, de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Qué hermosos nombres para hijas nuestras, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor. Miren lo importante. Y Pablo en muchas cartas había mandado callar a las mujeres, pero eso no significaba que las mujeres no trabajasen. De hecho, el grueso siempre de las iglesias cristianas son más mujeres que hombres, porque los hombres valientes son escasos. Los hombres cobardes y pusilánimes abundan en el mundo. Pero Pablo está diciendo saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. ¿Ya cuántas mujeres van? María, Trifena, Trifosa, Pérsida. Mujeres que trabajan posiblemente detrás de los púlpitos, atendiendo a los hermanos, esperándose, saludándose. Dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto es importante. La madre de un hermano es como la madre de uno. Dice, saludad a Sincrito y a Flegonte, a Hermas,
a Patrobas, a Hermes. Ustedes significan que cada nombre significa una historia, un tiempo que Pablo pasó con ellos y los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, otra mujer, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, yo hago una pregunta importante y miren todo lo que está resaltado acá en el texto. Estos son los adjetivos calificativos. Perdón. Los adjetivos calificativos que Pablo usó para aquellos que trabajan en equipo. Y yo les digo, hermanos, esto es amar al prójimo y amar a Dios. Esto es reconocernos en el camino. Y esto solo ocurre, queridos hermanos, cuando las iglesias llevan años trabajando juntos. Porque yo puedo entender que mi hermano en la iglesia es amado mío, que ha trabajado, que es compañero, que es colaborador, que es aprobado por Dios, que es escogido por Dios, que es hermano y que es santo. Y es una consigna que nosotros tenemos que llevar en el corazón. ¿Qué siente Pablo al recordar toda su vida antes de morir? Y esto es lo más interesante. Después de 15 años aproximadamente de predicar el evangelio, Pablo asume con tranquilidad su partida. Dios le dice que va a morir a los 65 años aproximadamente. Nosotros a los 65 años estamos diciendo, Señor, dame 10 añitos más, 20 añitos más. Pero Pablo en sus textos dice que él está tranquilo, que él ha cumplido con todos los propósitos que Dios le ha dado. Miren, él no desperdició un día, no desperdició un domingo, no desperdició una entrada a una sinagoga para predicar a Cristo. Muchos de nosotros pasamos tiempo hablando bueno con el vecino, con algún amigo, con algún compañero, con algún conocido, pero no nos atrevemos a predicar a Cristo. La vida de Pablo no solamente fue exitosa, fue fructífera. Por eso él está tranquilo. La ilusión que él tiene al morir es conocer a su Creador, el cual confía y le ha ayudado a cumplir todos sus objetivos. Les hago una pregunta, mis hermanos. Ustedes que están en el Señor, ¿ese es su deseo? ¿Ese es su anhelo? Es cuando lleguen, si el Señor los llama hoy, decirle, Señor, cada minuto que he tenido he podido predicar a Cristo. No es la labor solamente de un pastor, es la labor de un creyente, mi hermano, mi hermana, que me escuchas. Porque sí la podemos pasar bueno, pero cuando usted la pasa bueno y habla bueno con el no creyente, usted le da a entender que su vida todo está tranquilo. Pero cuando usted le dice, usted es malvado, usted es pecador, usted está ofendiendo a Dios, porque todo lo que hace lo hace sin Cristo, para su gloria, no para la gloria de Dios. Usted le va a caer antipático al mundo. Y el mundo no lo va a querer recibir y no va a querer invitarlo a sus cenas, ni a sus almuerzos, ni a sus celebraciones. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Por eso Pablo cada vez fue más amado en su iglesia y rechazado en el mundo. Más guardado por su iglesia y perseguido por el mundo. Porque cuando el mundo persigue a los hijos de Dios, está persiguiendo a Cristo y persiguiendo la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es ahí donde el apóstol Pablo dice, por favor, oren por mí. Pero él no ora, queridos, él no pide oración, mis queridos hermanos, para que cambie o mejore su salud, o para que le cambien a un mejor calabozo, o tenga concesiones del gobierno, o sea libre. Él dice, oren por mí para que a fin de abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Usted ora para que el Señor
le permita predicar a Cristo? Posiblemente no. Por eso sus parientes no creen en Cristo, porque el enviado es usted, la luz es usted, la sal es usted. La magia no existe en el evangelio. Los milagros sí. Y dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando usted predica a Cristo, lo más probable es que le pase lo que le pasó al apóstol Pablo. Le cortarán la cabeza, lo separarán de sus afectos. Ya no será invitado a los almuerzos, a las cenas, a las reuniones familiares, porque será una piedra en el zapato. Pero Pablo dice en el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Queridos hermanos, la vida del apóstol Pablo, su ministerio, su pensamiento, nos hace comprender que los cristianos fuimos llamados a predicar el evangelio. Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado aún más a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo reprende a la iglesia y les dice, ¿qué hacen ustedes llorando? Sí, voy a morir. Pero verlos a ustedes llorar porque yo voy a morir me quebranta el corazón. Pero quiero que sepan algo, les está diciendo el apóstol Pablo. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado y aún más a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Él estaba dispuesto a todo. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque él está peleando la buena batalla. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Queridos hermanos, ¿ustedes han considerado si acaso que están cumpliendo el propósito para que el Señor los ha llamado a la iglesia? Pablo decía, yo desprecio mi vida, y no porque su vida no sea preciosa, era preciosa, es preciosa. Queridos hermanos, lo que yo quiero que comprendamos es que lo precioso de nuestra vida es que Cristo está en nosotros y nosotros debemos ser luz y sal. Hagan el ensayo cuando los inviten a las casas de sus parientes no cristianos. Predíquenles a Cristo y evalúen cuánto tiempo predican y cuánto tiempo ustedes les escuchan. Y dígales que son pecadores y que necesitan del Dios verdadero, que no necesitan de una religión, sino de creer en Cristo para ser salvos. Y seguro que si usted hace eso una vez, dos veces, tres veces, ya sus visitas no serán tan continuas ni tan alegres. Todo lo contrario, será como a Pablo, perseguidos para matarlos. Apreciados hermanos, les doy gracias. Hemos visto en Pablo un esbozo de lo que nosotros tenemos que hacer. Y espero sus comentarios. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Creo que es un tiempo precioso para edificarnos unos a otros. También para ir al arrepentimiento. Pablo fue Pablo. Pero queridos hermanos, cada creyente es de vital importancia dentro del engranaje de la iglesia. Somos instrumentos útiles para el Señor, para predicar el evangelio. Entonces, mis amados hermanos, aportes, preguntas, algo que no se entendió, algo que estuvo fuera de tono, algo que hay que mejorar. Pregunta, pastor, ¿a qué edad murió Pablo? A los 65 años aproximadamente, presbítero. ¿Y murió solo o murió con más discípulos? Murió, parece ser, solo porque él, por ser ciudadano romano, fue llevado ante el César.
y el César ordenó su decapitación. Capitado también. Murió decapitado, sí. Ujú. Pastor, una preguntita. Carlitos, Digamos, en el liderazgo de una iglesia, o los discípulos o diáconos deben estar todos al mismo nivel, ¿cierto, pastor? ¿No debe estar uno más arriba que el otro o cómo es ahí, pastor? muy bien, Carlitos. En la iglesia del Señor no hay jerarquías. Lo que nosotros tenemos que tener claro es qué lugar Dios nos ha dado. Si a mí me dio un lugar de creyente, debo ser un excelente creyente. Si me dio el lugar de un diácono, debo ser un excelente diácono. Si me dio el lugar de un anciano gobernante, debo ser un excelente anciano gobernante. Si me dio el lugar de pastor, debo ser un excelente pastor, pero conforme al propósito de Dios, porque debemos recordar, esto se trabaja en equipo. Acá no hay una jerarquía. Nosotros no podemos seguir pensando que es como un escalón. Para llegar a ser pastor tengo que ser miembro, luego diácono, luego anciano y finalmente pastor, como si fuera un, un lugar de jerarquía. No, en la iglesia hay funciones diferentes y el Señor ha llamado a todos sus hijos a que sirvamos dentro de la iglesia y para esto nos ha dado dones. Para esto, Carlitos, si Dios por decir te ha llamado a ti como solo creyente, serás un creyente muy agradecido. Si te ha, si te ha llamado como diácono, como anciano, como pastor, igual. Pero el Señor mismo te dará ese lugar y abrirá las puertas y nadie sentirá envidia. Nunca menospreciemos el lugar que Dios nos ha dado en la iglesia. El Señor es el que nos abre las puertas. Por eso la misma Biblia, a través del apóstol Pablo, dice, el que obispado desea buena obra, desea pero, o sea, debe estar dispuesto a ser evaluado, a ser examinado. Y una vez hallado, aprobado por otros hermanos, se les impondrán manos, igual que el apóstol Pablo. Él esperó 3 años siendo un gran teólogo, un gran personaje, teniendo todas las credenciales para ser reconocido. Y fue bajo autoridad en su primer viaje. En el primer viaje misionero que nosotros llamamos, él estuvo bajo la autoridad de Bernabé, pero siempre fue en trabajo en equipo. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, no hay más preguntas, más aportes. Espero que el Señor les bendiga, les ayude. Pastor, una preguntita más, qué pena molestar. No, tranquilo, Carlitos. Pablo es el ejemplo de discípulo, ¿cierto, pastor? Que nosotros deberíamos seguir. La Biblia dice lo siguiente, Pablo escribió y dijo que él era seguidor de Cristo o imitador de Cristo y nosotros imitador de Pablo. Ahora, no es hacer lo que él hizo, sino ver su motivo, propósito y los desafíos que él siguió y logró. Fue lleno de la gracia del Señor. Cada cosa dentro de su lugar. Por eso la pregunta sería, ¿Dios a qué te llamó? No le digo a Carlitos, sino a cada uno de nosotros. Y a lo que el Señor nos llamó es lo que nosotros debemos de responder con alegría, con gozo, con entrega, con diligencia, con fe, porque así funciona la iglesia. El Señor vino por una iglesia. El que es pastor de la iglesia es Cristo. El que es padre es nuestro Dios. Entonces nosotros somos miembros de esa iglesia. Somos vivos para con Dios. Somos un equipo. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, mis amados hermanos. Si no hay más preguntas, le voy a pedir al presbítero Luis que ore por nosotros y nos despida hasta el próximo martes a las 7:30. Con la voluntad del Señor, que así sea.
Gracias te damos, Padre amado, por esta noche. Gracias porque nos has permitido, Señor, compartir el Evangelio, Señor, tu palabra, y nos has mostrado el sacrificio que lleva tu verdad, Señor. Sabemos que Pablo fue un hombre entregado a ti, Señor, en cuerpo y espíritu, y sabemos que nosotros, Señor, debemos seguir tu cruz, Padre amado. Señor, te pedimos que bendigan nuestras vidas, bendice nuestros hogares también, Señor, y permite que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, sea con tu bendición, y que Pablo sea ese ejemplo de vida que necesitamos nosotros, Señor, para seguir adelante, que seamos estandartes de la verdad y que podamos dar a conocer tu palabra, Señor. Que todo lo hagamos, Señor, que la fluidez de nuestro espíritu, Señor, y te pedimos que nos dé sabiduría para que tu palabra, Señor, resplandezca por siempre. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias, pastor, por permitirnos conocer más de la palabra de Dios y alimentarnos, Señor, alimentarnos en la fe y alimentarnos como hijos, como siervos, con ciudadanos de la Iglesia de Cristo, Señor. Bendícenos, Señor, grandemente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y oramos, Señor, en esta noche con acción de gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.